por el título a lo mejor, no sé si las expectativas pueden ser demasiado altas, pero si por el futuro estamos pensando en que voy a sacar la bola de cristal y contar lo que ocurre lo que va a ocurrir en un futuro lejano, o por ejemplo, si pretendemos irnos a imágenes que nos recuerdan cosas como el Blade Runner o frases como la de he visto cosas que vosotros no creeríais, naves ya más allá de Orión, pues desde luego no es el contenido de la presentación, va a ser un poco más terrenal. Pero creo que realmente, como he puesto en el resumen, estamos ahora mismo ante una verdadera revolución tecnológica en el mundo de la carretera. Y quiero explicar un poco cuáles son los condicionantes básicos que están movilizando este cambio o esta revolución tecnológica en el mundo de la carretera. Y para explicarlo un poco voy a utilizar pues una herramienta que se utiliza en muchísimos sectores, la pirámide de Maslow, que tengo por aquí una pregunta. A ver, un momento. No sé si hay problemas para visualizarlo. He cortado la presentación un momento, ¿eh? O sea, ahora mismo, teóricamente, no se debería ver nada, más que la cuadrícula. Sale entrecortada la señal de voz. Vamos a ver. Ajustar el volumen, seleccionar el micrófono. Vamos a probar. A ver, 1, 2, 1, 2. El sonido es ahora más... No sé si se puede ver a la línea de streaming o realmente la señal aparentemente en salida es correcta. Ahora me dicen que se oye bien. Bueno, pues vuelvo a la presentación. Y como estaba comentando antes, estoy utilizando una herramienta como es la pirámide de Maslow, que básicamente la base de esta forma de razonamiento es que todo el mundo se mueve pues por las cuestiones más básicas y luego va dejando, pues hay otras cuestiones menos importantes que están en la punta de la pirámide. Entonces, en estos momentos, la movilidad desde el punto de vista de la carretera es para todo el mundo el criterio número uno. No es ahora mismo cualquier persona en el sitio más remoto del mundo, lo que más valora realmente es la accesibilidad, la movilidad. Desde ese punto de vista, las carreteras son vitales para su vida. Luego tenemos cuestiones como la seguridad, por supuesto, que es importante, pero no entra al nivel de la movilidad. Entraremos en cuestiones de medio ambiente y finalmente, pues cuestiones aparentemente menos importantes, pero que cada vez empiezan a tener más valor, como son el confort. ¿Por qué se está produciendo el cambio? Y para la gente, esta charla, digamos que puede tener enfoque para dos tipos de profesionales. Gente que trabaja en tareas de I+D+I, pero también gente que está trabajando en tareas más de producción y explotación de carreteras. Y he intentado hacer un equilibrio de un enfoque para un público más amplio. Pues a nivel, ¿cuáles son los factores que están en estos momentos condicionando el desarrollo o hacen cómo van a ser las carreteras del futuro y qué lo condiciona? Pues claramente el primero es el cambio climático y la sostenibilidad. Veremos luego por qué razones se está condicionando el desarrollo de las carreteras. Otro factor importantísimo es la concentración de la población en áreas urbanas, temas de seguridad vial y finalmente, pues una cosa siempre, el famoso dinero, la disponibilidad de recursos económicos. Vamos a ver muy brevemente alguna pincelada de estos aspectos y luego ya los veremos más, haremos una pequeña parada y luego vemos ya cada uno de estos puntos. Bueno, el cambio climático, pues en este caso he recogido unas declaraciones de la ONU, en este caso, y lo que nos viene a decir es que el sector de transporte es el mayor contribuyente a la contaminación del aire y las emisiones climáticas. O sea, somos uno de los, digamos que uno de los elementos que está bajo observación y por eso se le está exigiendo al sector de transporte y por extensión al sector de la infraestructura de carreteras que propongan medidas para atajar o para reducir esta contribución a la contaminación. El segundo aspecto que he comentado es
cada vez la población se está concentrando más en las ciudades. Hoy en día vive aproximadamente un 55% de la población, vive en grandes urbes, pero en el 2050 las previsiones son que más del 70% de la población se concentrará en zonas urbanas. Y si además tenemos en cuenta que en 2050 la población será alrededor de 9.700 millones, pues hablaremos precisamente de los viales urbanos, porque cuando hablamos de carreteras siempre pensamos en una autopista o en carreteras interurbanas, pero realmente los viales urbanos van a ser un punto de desarrollo tecnológico que va a requerir nuestra atención en el futuro. Otro de los aspectos que mencioné como factores condicionantes era la seguridad vial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en estos momentos, a nivel mundial, las muertes por accidentes de tráfico, por ejemplo, en el 2013, que son las últimas estadísticas publicadas, pasan de 1.200.000 personas. Todos los años mueren 1.200.000 personas por accidentes de tráfico. Entonces, dentro de la agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues lo que se busca es que para buscar una reducción del 50% para 2020, y es uno de estos objetivos claramente marcados por la Organización Mundial de la Salud. Y el último punto que mencioné, pues es la disponibilidad de recursos económicos. Está claro que las infraestructuras de carreteras generan riqueza. La movilidad favorece el comercio, el intercambio de conocimiento. Hay un montón de factores que claramente correlacionan. Países con grandes infraestructuras de carreteras suelen estar asociados a países con un alto nivel de desarrollo. La cuestión es que para aquellos países que están en altos niveles de desarrollo de sus infraestructuras, llega un momento que no por hacer más carreteras se consigue, digamos, que una repercusión económica positiva. Y esta cuestión es básicamente uno de los, digamos que uno de los caballos de batalla en las sociedades del primer mundo. Es cuál es el nivel óptimo de infraestructuras y cuándo ya invertir en ellas deja de ser rentable y cuánto hay que invertir en ellas, especialmente en mantenimiento. Además, hay que recordar una cosa que es cierto, y es que cuando se desarrollan infraestructuras, desde el punto de vista político, para los responsables políticos solo están interesados normalmente en las inauguraciones de nuevas carreteras. Lo que es el mantenimiento de las mismas es una cosa que consume recursos, da poca visibilidad, pero para los técnicos que trabajamos en el mundo de la carretera, realmente el mantenerlas en buenas condiciones de servicio es realmente básico. Pero esta es un condicionante del cual tenemos que ser todos conscientes. Bueno, pues con esto hemos visto la conclusión de lo que comentaba antes de si hacemos carreteras pero luego no invertimos en ellas en el mantenimiento, el resultado final es, por desgracia, esta imagen que es muy común, pues por ejemplo hoy en día en España, pero en otros sitios como Estados Unidos o en otros lugares de Europa. Por desgracia, cada vez empieza a ser más habitual encontrarnos imágenes de estas características. Y lo que vamos a intentar ver en esta presentación es cómo la tecnología puede ayudar a resolver los retos citados. Es decir, la tecnología no es una varita mágica, no lo va a resolver todo, pero claramente veremos poco a poco que sí es factible abordar muchos de los problemas que hemos citado anteriormente, darles por lo menos una solución parcial. Y antes de pasar a la siguiente sección, pues quería preguntar si había alguna duda, algún comentario, porque aunque todavía no hemos entrado en el núcleo de la presentación, no sé si alguien quiere comentar algo o aportar algo al webinar. Bueno, pues entramos en materia directamente. Y básicamente el primer bloque del que he hablado es el cambio climático y la sostenibilidad. Cuando construimos una carretera, consumimos recursos, gastamos energía. Bueno, pues hoy en día veremos luego poco a poco con cómo se puede esto cuantificar, porque existen en estos momentos herramientas para cuantificar estos impactos.
Y estos impactos son medibles y, por ejemplo, pues en el gráfico que hay en la pantalla, pues tenemos dos líneas, una amarilla y una roja. La amarilla corresponde a los impactos generados por el tráfico y mantenimiento y la roja corresponde con la construcción. En general, el código este de TC2 a TC7, TC7 son tráficos muy intensos y TC2 son carreteras muy locales. Para carreteras locales, los impactos son bastante próximos, tanto en la fase de construcción como luego en el mantenimiento o la explotación de la carretera. Pero, sin embargo, cuando estamos hablando de tráficos altos, lo que también me gustaría destacar es que la escala que tenemos en el eje de ordenadas es una escala logarítmica. Con lo cual, estamos pasando de 1000 a 100.000, es decir, podemos tener una escala realmente de más de 100, o en este caso casi 200, 300 veces más los impactos relacionados con lo que es el tráfico y la acción del tráfico comparado con los impactos que genera la propia construcción de la carretera. Entonces, veremos entonces posteriormente cómo la carretera puede ayudar a reducir un poco el impacto de esta línea amarilla. Estos datos básicamente son un estudio que realizaron, de los primeros que se hicieron sobre análisis de ciclo de vida, en este caso en Europa, y los hizo, la fuente es de un trabajo de Francia, de Michel Chapat, y básicamente lo que viene a decir es que los impactos del tráfico son entre 10 y 100 veces mayores que los generados en la construcción y mantenimiento. Estamos hablando para el periodo de proyecto, en este caso hicieron el estudio para un periodo de proyecto de 30 años. Bueno, ¿qué es lo que genera impactos medioambientales en una carretera? Pues tenemos la construcción, la operación de la misma, es decir, el tráfico que circula por la misma, el mantenimiento, y luego siempre teóricamente hay una fase que se debe contabilizar, que es el fin de vida, que es, digamos que cuando una carretera está ya en un estado, el firme está pues en un estado ya que no tiene prestaciones, lo más normal es que se recicle. La carretera realmente no tiene un fin de vida como puede ser un electrodoméstico. Si compramos una lavadora, el fin de vida es que lo llevamos al punto de reciclaje y ahí ya se encargan de hacer desaparecer la lavadora, desaparece de nuestras vidas. Las carreteras en la práctica se van recreciendo, se ensanchan, se modifican, se arreglan, pero las carreteras normalmente permanecen. Mientras no haya un cambio tecnológico drástico y siga habiendo vehículos que vayan sobre ruedas, pues de momento las carreteras seguirán existiendo. Cuando he citado la palabra, la frase análisis de ciclo de vida, análisis de ciclo de vida básicamente es una metodología, porque claro, hemos visto que tenemos impactos producidos en la fase de construcción, en la fase de mantenimiento, en la explotación, o en el ciclo de vida. Tenemos cosas muy dispersas, es un poco lo de sumar elementos disparejos como pueden ser peras, manzanas, y bueno, sí, todos son frutas, pero no sabemos qué hacer. Bueno, pues el análisis de ciclo de vida básicamente es una herramienta que permite cuantificar los impactos. O sea, nos da criterios para hacerlo. El término análisis de ciclo de vida, en inglés Life Cycle Assessment, básicamente lo que nos permite es comparar tecnologías, nos permite comparar productos, discrimina impactos, nos permite segmentar. Precisamente el que se puedan aparentemente sumar cosas disparejas es porque es un procedimiento normalizado. Existen diversas normas, la más conocida es la ISO 14040. Y un paso adicional al análisis de ciclo de vida, que se centra sobre todo en impactos medioambientales, pues es lo que se conoce por análisis de coste de ciclo de vida, el Life Cycle Cost Analysis, que existe numerosa bibliografía al respecto. Bueno, cuando nos ponemos a medir impactos medioambientales en las carreteras, básicamente las carreteras, el sector de la carretera tampoco ha sido el inventor del análisis de ciclo de vida para nada. Esto es una metodología que proviene de otros sectores industriales que tenían más necesidad de este tipo de análisis, en los cuales los impactos ambientales eran todavía mucho más importantes. Pero bueno, la carretera los ha incorporado. Y si uno mira en cualquier documento de impactos ambientales, la lista de impactos ambientales es enorme, como la que se está mostrando ahora mismo en pantalla. Pero bueno, en la práctica, en el sector de la carretera, pues como estamos todavía iniciándonos en esta herramienta,
no todo lo estamos abordando al mismo tiempo. Y ahora mismo en los campos en los que nos estamos centrando es consumo de materias primas, consumo de materiales, bueno, de subproductos, el uso de materiales reciclados o la reutilización, el consumo de energía y el último, el calentamiento global, los famosos gases de efecto invernadero, el CO2 equivalente, que suele ser el parámetro más habitual para medir el potencial de calentamiento global. Si nos centramos, la mayor parte de las carreteras, los firmes de las mismas, el 95% de las carreteras que hay en el mundo están compuestos por mezclas bituminosas, y me voy a centrar un poco en ellas precisamente porque son las más representativas del tipo de pavimentos que hay en la actualidad. Esto es de un trabajo, de un proyecto que se llama Battle CO2, y si miramos cuáles son los impactos de las diversas fases de un pavimento bituminoso, vemos que claramente la producción de dicha mezcla bituminosa es el mayor elemento dentro del potencial de calentamiento. Luego tenemos materias primas, tenemos el transporte de materias primas, transporte a la obra, y la parte de lo que sería propiamente la puesta en obra, su impacto es relativamente pequeño, alrededor de un 5%. Estamos hablando en este caso de emisiones de gases de efecto invernadero. Si se midiese con otros parámetros ambientales, los resultados pueden ser algo distintos, pero normalmente las proporciones de todas estas fases en este caso de la producción y puesta en obra de una mezcla bituminosa serían más o menos similares. Simplemente, no es un webinar sobre análisis de ciclo de vida. Quería básicamente contar un poco algo que se está trabajando, digamos que ahora mismo es la frontera del conocimiento, y términos como análisis de ciclo de vida, análisis de coste de ciclo de vida, reglas de categoría de producto, declaraciones ambientales de producto y normas como la N 15084 o la ISO que he citado anteriormente, relacionados con la sostenibilidad en trabajos de construcción. Es terminología que cualquier técnico que esté ahora mismo trabajando en el mundo de la carretera se tiene que acostumbrar a ver como términos familiares. Bueno, hemos visto cuáles son los impactos de cada una de las fases, pero ¿esto qué impacto ha tenido en el día a día de los procesos constructivos en las carreteras? Pues básicamente ha tenido el desarrollo o el intentar reducir los impactos de emisiones de gases de efecto invernadero, pues ha generado dos desarrollos industriales importantes. Por un lado, las mezclas bituminosas de baja temperatura, que hablaremos un poquito de ellas, y por otro lado, la potenciación del uso del fresado, el volverlo a reutilizar. Porque estas dos tecnologías o estos dos enfoques son los que consiguen reducir esa tarta que hemos visto, cambia totalmente la distribución y sobre todo los valores globales de emisiones de gases invernaderos se reducen muy drásticamente. Bueno, centrándonos en mezclas bituminosas a baja temperatura, tampoco vamos a entrar en profundidad en ella, pero simplemente citar que hay tres tecnologías en estos momentos, bueno, cuatro realmente, a nivel de fabricación de mezclas. La clásica, la que prácticamente ocupa el 90% del mercado mundial en estos momentos, son mezclas bituminosas en caliente. Luego tenemos las mezclas bituminosas semicalientes, que son aquellas que se fabrican a unos 30 grados menos aproximadamente que las mezclas bituminosas en caliente. Mezclas templadas son aquellas que se fabrican a temperaturas inferiores a 100 grados. Y luego tenemos mezclas en frío, que también son un clásico, igual que la mezcla bituminosa en caliente, se llevan fabricando desde hace 60 años y en general son cualquier mezcla que se fabrica a temperatura ambiente, es decir, a menos de 40 grados. En el caso de las mezclas a baja temperatura, la pregunta es, si las que más se utilizan son las mezclas en caliente, la pregunta es, ¿por qué calentamos las mezclas bituminosas? Bueno, pues la pregunta tiene varias respuestas. Por un lado, las mezclas bituminosas, el ligante que mantiene los áridos unidos entre sí es el betún, un derivado del petróleo, un producto del refino del petróleo, que es un producto altamente viscoso. Y de hecho, para poder transportarlo y poder bombearlo, se tiene que manejar en temperaturas típicamente entre 150 y 180 grados. Entonces, cuando queremos mezclar el betún con áridos,
si no lo trabaja, si el conjunto de betún y áridos no está a una temperatura alta, la viscosidad del betún es tan alta que no permite envolver los áridos. El que la viscosidad del betún sea baja permite que además la adherencia del betún sobre los áridos sea mucho mejor. Es un tema importante. Pero otros efectos que también tiene que la mezcla sea caliente o esté caliente es que el proceso de extendido y compactación también es más sencillo. En general, cuanto menor es la temperatura, más complicado es proceder al extendido y compactación. Hay mezclas las mezclas semicalientes y templadas que permiten solventar este hándicap, pero en general en todo el mundo la mezcla es en caliente, cuanto mayor es la temperatura normalmente es más fácil el extendido. Pero también una cuestión que es importante, calentamos las mezclas para reducir la viscosidad del betún, mejorar la adherencia, favorecer el extendido, pero luego lo que queremos también, me comunican, he visto que el audio funciona correctamente, agradezco el feedback de los asistentes al webinar, pero volviendo a lo que estaba comentando, que cuando construimos una carretera, y sobre todo si estamos haciendo rehabilitación de una carretera antigua, una de las cosas más valoradas en el mundo de las mezclas asfálticas es que se puede volver a abrir al tráfico rápidamente. ¿Y eso cómo se consigue? Igual que al aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye y la mezcla es manejable, al dejarla enfriar, y esto se produce en un periodo pues, entre 2 y 5 horas, pues la mezcla se vuelve rígida, con lo cual el tráfico puede volver a circular por encima de ella. He comentado el tema de las mezclas de baja temperatura, que la cuota mundial de mezclas en caliente más o menos es un 95%, pero hay mercados, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, donde las mezclas, en este caso semicalientes, están cogiendo una cuota de mercado realmente muy significativa y en estos momentos es superior al 30%. Y posiblemente esta va a ser una tendencia que se va a extender al resto del mundo. Entonces, a nivel tecnológico, todo lo relacionado con reducción de las temperaturas de las mezclas claramente es un campo de investigación en el cual se han hecho muchas cosas, pero creo que todavía se pueden hacer más cosas. Me pasan una pregunta, vamos a parar brevemente. Vamos a ver. Podemos, si no, activar el micrófono a la persona que nos ha pasado la pregunta. José Antonio Fleitas. ¿Sí? ¿Hola? ¿Tienes activado el micrófono? ¿Puedes dirigirte en estos momentos a los demás? Bueno, parece que si no, continuamos con la presentación. Pues estaba comentando que la cuota de mercado de las mezclas semicalientes en estos momentos está aumentando, pero otra de las cuestiones que genera la reducción de temperaturas es que, por un lado, las mezclas bituminosas, el betún al estar caliente genera vapores y, bueno, pues tienen sus problemas de salud y al reducir la temperatura se disminuye la emisión de vapores. Básicamente la regla es cada 10 grados que se reduce la temperatura de mezclado o de fabricación, las emisiones se reducen un 50%, con lo cual si reducimos 30 grados estamos haciendo 50, 50, 50 de forma acumulativa. Y otra cuestión importante también es que las mezclas en caliente tienen un periodo de vida durante las cuales podemos compactarlas y con las mezclas de baja temperatura, debido a que el intercambio térmico con la temperatura ambiente, la transmisión térmica, el salto es menor, pues tenemos mayor tiempo para el transporte y extendido. De las mezclas a baja temperatura, en Estados Unidos, que es ahora mismo donde está liderando el desarrollo industrial de esta tecnología, básicamente tenemos varias formas de conseguir reducir la temperatura. Una es espumación directa, que es básicamente el esquema que aparece en la imagen. Por otro lado tenemos la espumación indirecta, que es un proceso que se genera nuevamente humectando algunos áridos. Se puede hacer por aditivos reológicos
o incluso ya en el caso de mezclas templadas se puede hacer con emulsiones. Cuando he comentado de los temas medioambientales que habían generado dos cambios tecnológicos importantes, que eran la mezcla de baja temperatura y por otro lado la reutilización del fresado, pues una cosa importante sobre el fresado es que el asfalto, cuando una carretera ya ha llegado a su fin de vida, está fisurada, la podemos fresar, y es que ese asfalto no solamente es reciclable, sino que es reutilizable. Parece algún término, una diferencia terminológica, pero es importante, pero el término reutilizar significa que se puede utilizar para la misma aplicación de la que proviene, mientras que reciclar normalmente significa que bajas un escalón en el grado de aplicación. Entonces, en muchos países se está potenciando la utilización del asfalto reciclado, y simplemente citar una serie de criterios tampoco podemos entrar, no tenemos tiempo para entrar en gran profundidad, las cosas importantes es clasificar e identificar los fresados adecuadamente, porque muchas veces podemos hacer fresados de capas de rodadura de áridos de alta calidad que se pueden aprovechar para capas de rodadura, mientras que si fresamos en toda la profundidad, mezclamos áridos y ya no tenemos una selección tan clara. A la hora de fabricar mezclas asfálticas, el fresado hay que clasificarlo en 2 o 3 tamaños. Hay que buscar una fórmula de trabajo adecuada. Hay que utilizar una cantidad de fresado adecuado, aunque hay tecnología para utilizar hasta un 100% de fresado. El óptimo que está dejando mejores resultados es utilizar entre un 15 y un 25% en peso de las mezclas bituminosas. Y hay que escoger el betún nuevo adecuado para que produzca un proceso de rejuvenecimiento del betún viejo que se encuentra en el fresado. Otras cuestiones también medioambientales con la... Bueno, vamos a ver las preguntas, me están haciendo alguna consulta, paramos un momentito, volvemos atrás. A ver quién... Creo que tenía... A ver. La consulta creo que era... ¿quién la había hecho? La pregunta... Manuel Gómez. Si se utiliza tambor secador doble. Bueno, eso es realmente es una buena pregunta. Hoy no podemos hablar mucho de tema de reciclado, pero cuando se utiliza un 15 o 25%, el método más utilizado en estos momentos, por lo menos en Europa, es directamente meterlo al mezclador. Precisamente al utilizarlo en pequeñas tasas, permite que con un pequeño calentamiento se puede hacer directamente en el mezclador. No te obliga a tener una instalación tan cara y los resultados son especialmente buenos. Por eso, pues muchas fábricas, muchas instalaciones de fabricación de mezclas están utilizarlo en tasas relativamente reducidas, lo que comentaba, entre un 15 y un 25%, típicamente el 20%. Bueno, vuelvo a la presentación. Y otras cuestiones medioambientales, otros elementos que son importantes, por ejemplo, la utilización de polvo de neumáticos fuera de uso, o el tema de utilizar el filler de recuperación frente al filler de adición. Es un elemento realmente también destacable. Un elemento importante, y por ejemplo esto depende de la tipología de plantas, es la minimización de los transportes. Si cuando hacemos el análisis de ciclo de vida, el transporte o bien de las materias primas de los áridos o bien el transporte de la mezcla hasta la obra puede ser un factor determinante para conseguir rebajar el impacto medioambiental de un pavimento. Y otra cuestión importante también, pues las tipologías de plantas de fabricación y tipos de combustible. Pues el uso, por ejemplo, de combustibles reciclados o gas natural reducen el impacto medioambiental. Para aquellos interesados en análisis de ciclo de vida y temas medioambientales, les recomiendo este documento de la Federal Highway Administration. Es un documento relativamente nuevo, pero trata todos los aspectos de una forma especialmente seria y didáctica. Pero claro,
Cuando ponía una de las primeras diapositivas que he puesto, que los impactos de los vehículos pues, eran mayores en carretera de alto tráfico que la propia construcción, pues cómo podemos colaborar a través del proceso de construcción de la infraestructura o del mantenimiento de la misma para hacer que este impacto de los vehículos sea más bajo. Bueno, y vamos a ver un pequeño vídeo que nos lo va a explicar muy rápidamente. Espero que lo veáis, porque tenía miedo. Bueno, estamos viendo que el mantener una carretera con una regularidad superficial alta realmente tiene unos impactos ambientales realmente altamente positivos, en el sentido de que reducen los impactos porque se consumen menos combustible los vehículos, las carreteras duran más. Entonces es un aspecto realmente a tener en cuenta. Bueno, ahora cuando se están diseñando unas carreteras, pues además de cuestiones como las que hemos visto antes de análisis de ciclo de vida, pues empiezan a entrar otras cuestiones que también afectan al diseño. Y una, por ejemplo, hay un informe también por una referencia, en este caso de Estados Unidos, con el cambio climático en general estamos viendo grandes contrastes, épocas de sequía, con grandes lluvias. Pues ahora mismo el diseño de las carreteras, teniendo en cuenta los daños por inundaciones, empieza a ser importante. Pero incluso hay iniciativas, como hay algunos proyectos que están utilizando ya las carreteras en algunos sitios en países en vía de desarrollo con una función doble. Por un lado es un elemento de movilidad, pero al mismo tiempo también puede ser un elemento de control del agua. Entonces existen también iniciativas y esto entra en la fase de diseño y por supuesto luego en la construcción de la propia carretera. Y para que veáis que realmente es un tema candente, el último número de la revista Roots es una de las revistas más conocidas del sector de las carreteras. El último número, de hace aproximadamente un mes, justo está dedicado, es un monográfico al cambio climático. Bueno, hemos visto análisis de ciclo de vida, bajamos la temperatura en la construcción de las mezclas, es una forma de reducirlo, podemos reducir, si están con buena regularidad, conseguimos menos consumo de combustible de los vehículos, pero a nivel de construcción, otro de los elementos importantes es la durabilidad. Y ese va a ser el siguiente bloque, y antes de abordarlo voy a repasar a ver si, no sé si tenéis algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora, si queréis que hagamos alguna aclaración de lo que hemos visto relacionado con el cambio climático, antes de abordar el bloque relacionado con durabilidad. Bueno, pues parece que si no, según vayan surgiendo preguntas, intentaremos resolverlas. ¿Por qué es tan importante la durabilidad? Hemos visto en el gráfico de Tarta que la parte de materias primas y el proceso constructivo tenían unos impactos realmente importantes. Entonces, si conseguimos que una carretera dure más, claramente estamos consiguiendo una reducción del impacto ambiental muy importante. Pero por otro lado, además, cuando normalmente una carretera está bien construida, tiene una durabilidad, los costes de mantenimiento se reducen y además pues tiene otros efectos secundarios positivos, como por ejemplo las afecciones al tráfico durante las obras también quedan reducidos. Y vamos a ver muy rápidamente cómo se mueren las carreteras. Pues existen más elementos de deterioro, pero básicamente uno es fatiga, en el caso especialmente de mezclas bituminosas.
roderas de la subbase, fisuración superficial, exudaciones, pulimento de la superficie, pérdidas de áridos y roderas de las capas de rodadura. Estos son... Y un elemento importante que está surgiendo ahora mismo, que es la fisuración top-down, de la fisuración descendente, que es un caso, en la imagen de la derecha, normalmente la fisuración por fatiga suele ir de abajo arriba, y podemos ver en un testigo en esta imagen que se ve claramente que la fisuración se produce en la capa superior, mientras que las capas inferiores están perfectamente, digamos que sanas. Y al final, el conjunto acumulado de muchos de estos deterioros, pues al final lo que se suele acabar es en un bache y carreteras en un estado, digamos que poco transitable. Pero, ¿quiénes son los actores que generan todos estos deterioros? Y bueno, pues la carretera vamos a contarlo un poco en plan película, cuáles son los malos. Y los malos básicamente son tres solamente: el agua, las cargas pesadas y los cambios de temperatura. ¿Y qué estamos hablando realmente de aumentar la durabilidad? Pues bueno, a nivel de carreteras del futuro, básicamente lo que estamos intentando es hablar de pavimentos de larga duración. En la actualidad, un pavimento normalmente se proyectan, en el caso de firmes flexibles, semiflexibles o semirrígidos, 20 años, los rígidos a 30, y lo que ahora mismo se está pensando es en durabilidades superiores a 40 años. Esta es la forma en que trabaja mecánicamente un firme, el típico firme que nos hemos encontrado en mayor parte de las carreteras, que suele morir por fatiga, y básicamente el principio o el axioma para el que funcionan es que todas mueren por un daño acumulativo por fatiga. Bueno, pues existen desde hace aproximadamente unos 20 años se descubrió que a partir de ciertos niveles de deformación esta acumulación de daño no existe. Con lo cual podemos generar estructuras que son resistentes casi de forma perpetua. De hecho, hay un término en inglés, el de perpetual pavements, que se refiere a estos pavimentos de larga duración. Existe incluso una definición oficial terminológica de qué es un pavimento de larga duración de un proyecto que se llamaba ELPAC en el año 2009, y básicamente lo que dice es que los elementos estructurales duran indefinidamente, mientras que lo único que hay que hacer es reponer la capa de rodadura, que es la única que sufre ya daño. Y esto a lo que nos lleva es que básicamente las carreteras las tenemos que diseñar, o mejor dicho, los firmes los tenemos que diseñar con especialización de cada una de las capas. Pues las capas de rodadura lo que tenemos que buscar es que den prestaciones específicas, por ejemplo, eliminación de ruido, o si estamos buscando resistencia a la frenada, o por ejemplo si estamos muy interesados que si llueve mucho que eliminen el agua del superficial. Las capas de rodadura digamos que tienen funcionalidades específicas. Las capas intermedias lo que estamos buscando es que aporten la mayor capacidad portante, es decir, que tengan una alta resistencia a la compresión, y las capas inferiores lo que estamos buscando es que tengan una máxima resistencia a la tracción y a la fatiga. Eso es básicamente cuando diseñemos un pavimento perpetuo o un pavimento de larga duración, cómo tenemos que los materiales que componen cada una de las capas, cómo tenemos que especificarlo. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, pues en la capa de fondo básicamente lo que tenemos que buscar es aumentar la resistencia a la fatiga. En las capas intermedias lo que tenemos que hacer es incrementar la rigidez y parcialmente la resistencia a las roderas, porque a veces las capas de rodadura, por lo menos en la capa intermedia que está más cercana a la sección de la capa intermedia que está más cercana a la rodadura, y las capas de rodadura, como he comentado antes, darle funcionalidades especiales, reducción de ruido, drenabilidad, etc. Bueno, ¿cómo conseguimos también aumentar la durabilidad? Todas estas funcionalidades se han conseguido muchas veces con mejoras en los materiales. En los últimos 30 años, si ha habido algún material que claramente ha generado un salto tecnológico, han sido los betunes modificados con polímero. Han sido el que han permitido, por ejemplo, hacer mezclas drenantes o mezclas muy especializadas o micros muy delgados con altas prestaciones. Con betunes convencionales no hubiese sido posible hacerlo. Estos son los tipos de las mezclas de alta prestaciones a las que me refería. Mezclas drenantes, mezclas micro, tipo BPTM o sistemas antifisuras. Mezclas que, por ejemplo, se utilizan en los circuitos de Fórmula 1, donde ahora mismo el utilizar betún modificado es, digamos, que un estándar. ¿Qué hace realmente un betún modificado con polímero? Básicamente, la forma en que trabaja es, 1, aumenta la cohesión entre los áridos,
incluso en las capas de rodadura donde hay unos esfuerzos tangenciales enormes. Y luego otra cuestión no menos importante es que los betunes convencionales o las mezclas con betunes convencionales son bastante sensibles a los cambios de temperatura, y en aquellos sitios con clima continental o inviernos fríos y veranos muy cálidos o grandes cambios de temperatura día-noche, las mezclas suelen sufrir fisuración, mientras que cuando están construidas o fabricadas con betunes modificados, la fisuración se puede limitar muchísimo. A nivel de mezclas especializadas, pues destacar una mezcla que es la mezcla SMA, Stone Mastic Asphalt. Es una mezcla que tiene ya 40 años, pero se le están haciendo modificaciones permanentes, cambios. Antes era una mezcla muy cerrada, ahora se están haciendo grados más abiertos, pero proporciona estadísticamente las capas de rodadura con máxima durabilidad. Si estamos buscando precisamente durabilidad, pues posiblemente sea la capa de rodadura ideal. Y volvemos un poco a cerrar el círculo. Con la durabilidad, si una carretera tiene más durabilidad, su regularidad superficial es más alta. Al ser la regularidad superficial más alta, está más lisa, los vehículos consumen menos combustible, con lo cual los impactos durante la operación de la carretera se reduce y reducimos al final todo el impacto global de impactos generado por la carretera directa o indirectamente. Una cuestión importante también para la durabilidad es la calidad en la construcción, y en esto dos criterios básicos. Por un lado, obtener la densidad que está prevista es lo más importante, y por otro lado, la homogeneidad térmica. ¿Cómo conseguir la densidad? Bueno, pues aparte de tener una buena formulación, entregar las mezclas en las condiciones adecuadas en los tajos, pues en este momento disponemos de herramientas como compactadores inteligentes que ayudan a mejorar el grado de compactación, pero luego también ahora empezamos a tener ya herramientas como la imagen que tenemos a la izquierda de sistemas de control de densidad a gran escala, porque hasta ahora la forma de mirar la densidad era de forma discontinua, como estamos viendo a la derecha, el típico equipo de medida de densidad nuclear, o la otra forma es sacando testigos, mientras que con sistemas de medición en continuo, pues conseguimos tener una representatividad desde el punto de vista de control de calidad mucho más alta. Básicamente, el concepto de cuando nosotros vemos una carretera simplemente con los ojos, un profano, cuando una vez que la ve extendida, lo que dice es está lisa y negra. Es básicamente lo único que ve. Pero sin embargo, cuando utilizamos herramientas como cámaras termográficas, lo que aparentemente era negro, lo que nos encontramos son imágenes como esta, con zonas frías que realmente son segregaciones térmicas, y a lo que conducen, y estas son imágenes de trabajos realizados en Suecia, es que no inmediatamente, pero cuando pasan los años de servicio, la carretera en donde había una segregación térmica, donde está esta zona más oscura, pues vamos a tener que esa zona se va a desmoronar. Y acabamos el bloque de cambio climático perdón, y de durabilidad, y pasamos a otro de los elementos que hablé en la entrada, que es el entorno urbano. Cada vez empezamos a tener más población centrada en las ciudades, y los viales se van a convertir en un elemento desde el punto de vista constructivo que tenemos que cuidar. Y en las ciudades, pues uno de los elementos importantes es el ruido. Esto es un informe que la pantalla que estáis viendo es una copia de un informe de la Organización Mundial de la Salud, en el cual lo que viene a decir que básicamente el ruido es un contaminante de primera magnitud. No es una cuestión de que nos da una sensación molesta, genera enfermedades. O sea, ahora mismo, extractando en negrita, podéis ver que existen evidencias médicas de que es un elemento que daña claramente a la salud pública y al medio ambiente. Por lo tanto, si las carreteras, que gran parte del ruido está provocado por el tráfico, podemos eliminarlo, pues tenemos un campo en el cual se está trabajando bastante. Existen numerosos desarrollos tecnológicos que permiten reducir el ruido pues entre 3 y 4 decibelios. También dentro del entorno urbano, otro tipo de desarrollos tecnológicos que están ahora mismo de moda, pues es el tráfico, especialmente los vehículos diésel, generan óxidos de nitrógeno, que son especialmente dañinos para la salud. Pues ahora mismo hay desarrollos tecnológicos, como los que podéis ver en la imagen, que con tratamientos fotocatalíticos
Los pavimentos tratados con estos tratamientos fotocatalíticos lo que hacen son capaces de eliminar los óxidos de nitrógeno y convertirlos en materiales inertes. También dentro del entorno urbano, la carretera, dentro de nada, tiene que empezar a colaborar en dar otras funcionalidades. Y vamos a ver un poco este vídeo, muy rápidamente, de algo que ya existen varias experiencias en el mundo. Y es la utilización de carga de inducción estática o dinámica de vehículos eléctricos en este caso. El gráfico básicamente lo que representa, en este caso, es carga por inducción estática. Pero esto ya está en marcha, existe proyectos de I+D+I. En este caso, en el Reino Unido, hay un proyecto que se está desarrollando para crear un carril que permita a los vehículos eléctricos generar carga eléctrica por inducción dinámica. Y el último bloque del que quería hablar es, pues, seguridad vial. Que aparentemente la seguridad vial se podría desligar de cosas como hemos visto, como emisiones, pero cada vez más en las agendas de las organizaciones o los gestores de infraestructura se empieza a hablar del objetivo triple cero, es cero víctimas, cero emisiones, cero congestión relacionado con las ciudades. Hemos visto diversos aspectos y básicamente podemos aunarlos y conseguir soluciones para todos ellos. Y uno de los enfoques, pues, que ahora mismo se está trabajando más, por ejemplo, es el de las carreteras que perdonan, las famosas carreteras de segunda oportunidad. Cómo diseñar carreteras que, pues, hay errores humanos, errores mecánicos, y si se produce un accidente, por lo menos que no sea, las consecuencias no sean fatales, sino que sean lo más leves posibles. Pues es un enfoque sobre el que se está trabajando en estos momentos. A nivel de seguridad vial, y en la prensa lo estamos viendo todos los días, el otro elemento que va a generar, y cuando hablé al comienzo de la presentación de revolución, va a ser claramente, pues, los vehículos interconectados o los vehículos de conducción autónoma. En estos momentos, desde el punto de vista de infraestructura, lo que se está trabajando ya en numerosos proyectos de investigación es cómo comunicar el vehículo con la infraestructura para transmitir información. Estas imágenes son, las dos de arriba, son vehículos que están funcionando por las calles de modo experimental, pero la idea, la de abajo, que es una imagen todavía, digamos que es un grafismo de los vehículos interconectados, en un periodo no especialmente largo va a ser algo que nos vamos a tener que habituar. Y la infraestructura, por supuesto, va a estar llamada a jugar un papel importante en esta interconexión de los vehículos. Pero más cosas que pueden hacer todavía las carreteras, relacionadas también con el medio ambiente, pues pueden ser, en este caso, el famoso término energy harvesting. Las carreteras ocupan superficies muy grandes y hasta ahora su funcionalidad única era soportar las cargas o los vehículos que van por encima, y hay algunas experiencias de intentar, por ejemplo, utilizarlas como receptores para capturar energía solar. Y esto es de un proyecto que está, las imágenes de un proyecto que se está desarrollando en Francia. Y al final quería hablar de un tema que a mí me parece especialmente importante, y es otro cambio, no propiamente con la infraestructura, sino con los profesionales que nos movemos alrededor de la infraestructura. Y para todos aquellos que están entrando en este mundo, creo que están llegando a un momento muy adecuado, y es compartir el conocimiento. La transmisión del conocimiento hasta ahora siempre, pues, ha sido un poco artesanal. Los viejos del lugar iban transmitiendo a los noveles en las obras o en los laboratorios el conocimiento, pero ahora mismo existen otras herramientas y afortunadamente nos podemos encontrar en la web maravillosos blogs como Paything. Para aquellos que estén interesados, lo pueden encontrar con información actualizada maravillosa. Eventos como Intercila 2.0, en el cual los técnicos del sector comparten experiencias y es un mundo abierto.
Encontramos en un mundo digital revistas como Asfalto de Pavimentación con contenidos gratuitos y de alta calidad. O, por ejemplo, en este caso colaboro con ella, con la plataforma tecnológica de la carretera, un foro abierto para el desarrollo de la I+D+I en el mundo de la carretera. Es decir, cualquiera que llegue al mundo de la carretera tiene montones de información disponible. He hablado antes de un par de blogs, pero para que os podáis hacer una idea de lo que se está moviendo en estos momentos, en el Intercila 2.0, un evento que se celebró hace pocos meses, pues hubo un concurso de blogs relacionados con el mundo del asfalto y se llegaron a contabilizar más de 60 blogs en diversos países relacionados con el mundo del asfalto. Unos eran corporativos, otros con temas educativos, otros blogs más mediáticos, muchos blogs, la inmensa mayoría de iniciativas personales de gente, desde gente que está jubilada pero que está deseosa de compartir su conocimiento, a gente que está en activo, profesionales de primer nivel. Es decir, para todos aquellos que quieran acceder a la información está disponible y nunca en la historia de la ciencia había habido tanta posibilidad de acceder a contenidos de alta calidad. Y con esto, pues, acabo la presentación. Me gustaría, pues ahora, pues, si podemos, volvemos ya a la pantalla sin presentación y si tenéis alguna propuesta, Manuel Gómez, voy a pasarle el sonido, a ver, le paso tiene el micrófono, creo que pues, tiene el sonido. ¿Manuel? Voy a probarle, a ver. ¿Sí? ¿Manuel? Me preguntan aquí por qué no se utilizan las mezclas SMA en España. Bueno, eso no es exactamente cierto. Precisamente estamos ahora mismo, se están recopilando la información de mezclas producidas en España, las estadísticas anuales que se pasan a la Asociación Europea, y justo las mezclas SMA, aunque sigue siendo en toneladas un producto minoritario, es la mezcla que más incremento porcentual ha tenido de todas las mezclas que se están fabricando en España. Es decir, le está costando, pero claramente está entrando en el mercado con una cierta fuerza. Hemos también de recordar que las mezclas SMA se utilizan en capas de rodadura en pequeño espesor, con lo cual las toneladas globales que se utilizan nunca van a ser muy altas. O sea, si estamos hablando, habría que hablar más bien de metros cuadrados extendidos con SMA. Me pregunta Manuel Gómez de Paraguay si existen control de peso de camiones y diseño de estaciones de control. Sí, normalmente existe una verificación del control del peso de los camiones. En España, afortunadamente, igual que hace años había muchos camiones con exceso de carga, hoy en día es más difícil encontrarlos. En alguna carretera secundaria, por ejemplo, especialmente camiones con áridos son a veces los que andan un poco fuera de peso, pero en general los camiones cumplen bastante estrictamente la reglamentación de carga máxima por eje. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Más cuestiones? De todas maneras, si alguien, cuando hemos acabado el webinar, luego tiene alguna cuestión más, le surge alguna duda, en LinkedIn está mi perfil, en Twitter también es fácil, en @holupert, es mi acrónimo de Twitter, es fácil localizarme. ¿Cuánto aproximadamente sería el exceso de las cargas? No lo sé. O sea, el exceso de las cargas en estos momentos no existen estadísticas oficiales sobre el exceso de cargas. Lo que sí es cierto, y es que en España y creo que en otros muchos países, cada vez más lo que se están poniendo son estaciones de control, pero no tanto por un tema sancionador de qué camiones están
con exceso de carga, sino un poco para ver el efecto de las cargas, para ver realmente lo que ahora mismo está de moda, que es el espectro de cargas. Las cargas nuevamente, al final en una carretera nunca pasan por el mismo sitio y de esta manera se puede conseguir hacer estadísticamente cuál es la distribución de esfuerzos sobre el pavimento. Entonces existen diversas estaciones de medición que están controlando los espectros de cargas. Esto sí que en España se está haciendo y creo que en otros muchos países. Es básicamente el método más habitual. ¿Cuál sería el manual de la Federal Highway Administration que mostró? Félix Fernando, ¿te refieres al documento sobre medio ambiente de sostenibilidad? Entiendo que te refieres a ese, porque he mostrado dos documentos, uno sobre temas de inundaciones y uno sobre temas de sostenibilidad de pavimentos. Entiendo que será entiendo al que te refieres es el de sostenibilidad de pavimentos o de carreteras. A ver, creo que me está contestando. De todas maneras, lo que voy a hacer es paso a la pantalla. Si es el que me imagino, lo muestro despacio para que podáis tomar nota. Es el código, si tecleáis en internet FHWA de Federal Highway Administration, HIF-15-002 y el título Towards Sustainable Pavement Systems, el reference document. Pero con ese código creo que lo podríais encontrar fácilmente. A ver, más preguntas. A ver, me dicen aquí cuánto. Vamos a ver. Estadísticas. Los catalizadores que se utilizan para el combustible diésel es de aplicación sencilla. Vi un camión. Bueno, lo de los catalizadores no sé si entraron, como dicen, en camisas de 11 varas, pero visto el escándalo de Volkswagen, los vehículos diésel están ahora mismo un poco en entredicho. De todas maneras, precisamente en las ciudades, los vehículos diésel son especialmente dañinos y en las grandes ciudades se está volviendo un poco a los vehículos de gasolina o vehículos con gas licuado o con gas natural. Pero el diésel en ciudades está últimamente, digamos que no es muy bien recibido. Es un elemento. Pero bueno, tecnológicamente, a nivel de carreteras, lo que intentamos es buscar soluciones alternativas, ya que están los vehículos, pues intentamos utilizar la carretera como un elemento descontaminante, un elemento activo en la descontaminación. Veo que ya han conseguido tomar notas. Para contactar, pues lo que he comentado, en Twitter, @Holuperd, JOLURD, y en LinkedIn, José Luis Peña Ruiz, y creo que no aparezco fácilmente. Las mezclas SMA mejoran la capacidad de soporte de la capa estructural. Mi criterio no, por una razón. Que las mezclas SMA su precio muy bajo, lo que sin embargo tienen otras virtudes. Muy buena resistencia a las tensiones tangenciales en rodadura, pero también se utilizan a veces en capas para limitar el avance de fisuración por fatiga. Repetir. No sé si aparentemente tengo sonido. A ver. Sí, creo que hay. No sé si me volvéis a oír. Repito que con respecto a una mezcla convencional, una mezcla SMA, su capacidad de soporte estructural es bastante menor, porque su módulo es bastante menor. Tiene otras virtudes, pero no es precisamente la de una capa, digamos, que podamos utilizar como capa intermedia. Vuelvo a repetirlo.
No sé si, como hay un delay en el chat, lo vuelvo a repetir, aunque sean 2 veces. Estaba comentando a Manuel Garea, que decía que se fue el sonido, o Manuel Gómez, que las capas las mezclas SMA, debido a su alto contenido en betún, su módulo de rigidez es bajo y por lo tanto su aportación estructural a la rigidez de un pavimento o de un firme es bastante reducida. Entonces no es la mezcla en la que tenemos que pensar como elemento estructural. ¿Alguna? Está pasando de las 9, pero bueno, veo que hay preguntas. Si no, aguantamos 5 minutos más. Por mi parte no hay ningún problema. Veo que recibo más preguntas a través del chat. Espero que los problemas de sonido hayan desaparecido. ¿Qué usuarios utilizan para identificar problemas de roderas en las carreteras? Bueno, en el caso de España, la norma que se está utilizando habitualmente es una norma europea, la EN 12697, parte, creo si no me falla la memoria, parte 33, que es, bueno, tiene un montón de métodos, es una norma europea que ha recogido diversos métodos de varios países. El Wheel Tracking 3, efectivamente. En el caso de España utilizamos con una rueda, tiene un recubrimiento de caucho, pero es una rueda no neumática. Es el método. Lo que sí es cierto es que diversas empresas y universidades están empezando a utilizar el ensayo de compresión triaxial como método de valoración de los problemas de roderas y con resultados bastante positivos. En Estados Unidos también está muy de moda el uso de compresión triaxial para hacer una predicción del comportamiento de una mezcla a las roderas. ¿No cree que el uso es excesivamente bajo en España? Pues sí, el uso es muy bajo, pero poco a poco, bueno, está aumentando de forma, digamos que sustancial, pero sigue siendo todavía bastante bajo. Posiblemente es un problema más de organización por parte de la administración y de las empresas, más que de falta de capacidad tecnológica. Es decir, y de hecho hay obras importantes que se ha utilizado fresado en tasas del 60%, pero incluso algunas del 100%. Pero en general es una asignatura pendiente y estoy de acuerdo con el comentario que he recibido. Manuel Gómez dice que lo han introducido en los pliegos y pues me alegro que lo hayan incluido y que en general, digamos que si se mantienen unas reglas sencillas de uso, el éxito estará garantizado. Estoy recibiendo. Falta de arrojo de la administración. Bueno, en el caso de España no es exactamente, yo creo que ese es el problema, ¿eh? La administración muchas veces ha puesto cortapisas a ciertas mezclas, por ejemplo en capas de rodadura está prohibido, que realmente es un contrasentido, pero yo creo que algunas administraciones ya están abiertos a cambiar ese criterio tan restrictivo. Pero yo creo que es más que falta de arrojo, es un poco, yo lo llamaría dejadez. O sea, no falta de convencimiento de que los temas de medio ambiente es algo que nos afectan a todos. Yo creo que para mí, yo lo achaco más a dejadez más que a cobardía. Veo que están entrando alguna pregunta más. A ver. En México no he visto que reutilicen el pavimento, de hecho lo dejan apilado cerca de las calles o carreteras. Bueno, en España hasta hace unos cuantos años era bastante habitual. El fresado, para lo que se utilizaba habitualmente, era para vías de servicio. Lo típico, una gasolinera, una estación de servicio necesitaba tapar tierra alrededor y lo utilizaban para eso. Se estaba utilizando como un material granular. Hoy en día a nadie se le ocurre simplemente por una razón muy sencilla. Una mezcla bituminosa
fresado, o sea, lo que es el fresado con el betún que contiene, su valor intrínseco puede estar alrededor entre 20 y 30 dólares por tonelada. Entonces, utilizarlo como material granular, independientemente de criterios medioambientales, que para mí son los más importantes, simplemente por temas económicos, el no utilizar el fresado es realmente es negligente. Es lo más fácil que se puede decir. Comenta Manuel Garea que el 60% de la producción es con material reciclado en porcentajes superiores al 50%. Eh, Hay experiencias con tasas importantes. Yo personalmente, y es un criterio mío personal, las tasas altas, y es todavía un tema un poco por dilucidar, afecta a la durabilidad. En Estados Unidos, según una publicación, que en general mezclas con tasas muy altas o bastante altas han visto algunos indicios de fisuración no exagerados, pero un poco más altas. Entonces, mi consejo en general es mejor poner poco fresado en muchas mezclas que echar mucho fresado en pocas mezclas. Desde el punto de vista medioambiental y sobre todo desde el punto de vista técnico de durabilidad de las mezclas o de propiedades mecánicas de las mezclas, es más útil. Pregunta Fabiola que cuando una mezcla asfáltica SMA se utiliza como capa de rodadura, ¿qué diferencia estructural tendrá si se compara con una mezcla asfáltica de tipo tradicional? Vamos a ver. Si estamos, depende lo que entendamos por mezcla asfáltica de tipo tradicional, porque si es una mezcla de asfáltica de tipo tradicional, un micro, la diferencia estructural, lo primero, estamos hablando de capas con espesores de 3 centímetros, con lo cual las diferencias en módulo de rigidez son no muy grandes y como son capas muy finas, el aporte estructural de la mezcla SMA no es muy importante. Entonces, otra cuestión distinta es si estamos comparando respecto a mezclas pues tipo asphalt concrete, que entonces sí que puede afectar. Pero normalmente la SMA se utiliza más que nada por las prestaciones, digamos, que aporta como capa de rodadura, no tanto por su aporte estructural. Sobre todo porque estamos hablando de pocos centímetros de utilización de SMA siempre. La típica SMA que se utiliza, el tamaño más utilizado suele ser 8 milímetros y las capas se utilizan en 2,5 centímetros de espesor.